Bueno, pues vamos a empezar con el momento del debate. Iré tomando turno de palabras, o sea, levantar la mano quienes queráis hablar y Adara os llevará el micrófono para que se pueda escuchar bien la grabación. Y ya está. Venga, pues yo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por las dos ponencias. Y bueno, tenía una pregunta para cada uno, fundamentalmente. A Patricia, te he comentado antes que me ha parecido muy interesante este matiz que has hecho respecto del estatuto de los movimientos sociales y de cómo en Chile, por ejemplo, se ha logrado transitar hacia un movimiento ya no meramente social, sino también político, partiendo del hecho ya de que considerar un movimiento social no político es una abstracción que, bueno, a mucha gente gusta hacer, porque ¿no? tienen algún tipo de resistencia a considerarse sujetos políticos. Entonces mi pregunta era, bueno, en realidad son dos. La primera, ¿en qué sentido el arte y el arte político ayudan a este tránsito, ¿no? ¿En qué sentido son herramientas de politización? En el mejor sentido de herramienta y de politización. Y en segundo lugar, ha habido un momento de tu ponencia en el que hablabas precisamente del elemento sensible en el que se mueve el arte y has hecho hincapié en que el arte político no se distingue de todo otro arte por su contenido, sino por su forma. Entonces quería saber si podías precisar mejor cuál es la especificidad de la forma del arte político que lo torna efectivamente en arte político y no en otra forma de arte. Y a César, bueno, quería preguntarle fundamentalmente si tiene algún tipo de hipótesis respecto de por qué históricamente a la estética o al arte se los ha considerado en el ámbito de los movimientos sociales y políticos algo hasta cierto punto secundario, un cierto florero, como alguien ha dicho, un cierto apéndice, o incluso pues un mero ornamento, ¿no? ¿A qué se debe que el arte no haya sido capaz de erigirse en algo con plena dignidad política? Si se debe precisamente a aquello en lo que consiste el arte, fundamentalmente en esta época posmoderna que también has descrito, o si se debe no solo es decir, o si la responsabilidad no es meramente del arte, sino también, por supuesto, de una cierta mentalidad, quizá de los militantes en general, que lo tratan como algo, pues eso, puramente, digamos, superficial, en fin, etcétera, etcétera. Pues eso. Bueno, primero, que respecto a la forma y el elemento sensible que nombraba y que tú decías, ese yo creo que es justamente el problema, que se tiene que hacer cargo en este sentido del arte político, y problema como que su nivel de representación también podríamos decir que está en crisis, ¿no? Así como uno puede decir que la crisis de la representación formal en las prácticas que se asocian o que ideológicamente están en un espacio de las políticas neoliberales, también pasa en el otro sentido. Y esto tiene que ver también con este sentimiento de época posmoderno, en que las formas, hay una especie de eclecticismo en que todo puede ser o también nada es, o que la cita por la cita, etc. Y en ese sentido, ese es el trabajo que creo, y es el de investigación, en tanto teórico y también fundamentalmente práctico, que es lo que se tiene que hacer cargo el arte político. Y buscar, más allá
de ese contenido, cómo se representa para construir un nuevo imaginario y que ese imaginario acompañe, no como colaboración, sino como acción práctica, las y los movimientos sociales. En respecto a lo del movimiento social y político, hacer esa decisión es peligrosa porque, si bien es cierto, las políticas se manifiestan en lo social, es decir, la miseria, el nivel de endeudamiento, por ejemplo, en la educación, es un problema social, pero esto es causado por unas políticas determinadas. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una politización del movimiento, o si no, esto termina ahí y no tiene salida, no tiene proyección, si no se ataca desde ahí. Y así como se ha politizado el movimiento social, se empiezan a politizar las prácticas también culturales. Y bueno, por ejemplo, incluso de las prácticas mismas, también los componentes estéticos que han tenido las manifestaciones en Chile. Comentábamos recién con un compañero que estuvo en Chile hace poco, que se volvió y se trajo como elemento de representación del mismo movimiento social el cacerolazo, por ejemplo. Ese cacerolazo fue sumamente importante en la época de resistencia contra la dictadura y fue un elemento ahora fundamental en las manifestaciones. Y ese mismo elemento está siendo resignificado en las prácticas también culturales. Es decir, se toma de la manifestación y se hace acción en las mismas prácticas. Eso, por ahora. Bueno, pues claro, hay muchas razones por las cuales el arte en muchos casos es considerado un florero, sin tener nada en contra de los floreros. O sea que la primera de ellas históricamente es porque el tiempo de trabajo generalmente era enorme y el tiempo de ocio generalmente era muy pequeño. Y ese tiempo de ocio, sobre todo para las personas que estaban implicadas en actividades políticas, suponía que tenía que ser sacrificado en beneficio de la actividad política. Por tanto, era muy complicado. Si encima queda una hora, que esa hora de realmente descanso, de tener una actitud relajada, se acompañara de una obra de teatro o una película de tal problemática y complejidad que en realidad volviese otra vez a plantear cosas que se habían dedicado en el tiempo ese de acción o de militancia. Eso hace que, por una parte, en el movimiento obrero antes y en otros movimientos políticos después, siempre aparezca la figura del arte como una figura de descanso, de relajamiento, de pasar el tiempo más o menos en común, pero eso por una parte. Y luego otra deriva de la propia actividad artística. La actividad artística, cuando se supone, decía Lukács, que la actividad artística es una mediación más o menos amplia respecto de la vida cotidiana. Cuanto más mediación sea, cuanto más distancia haya con respecto a la vida cotidiana, más esfuerzo tienen que hacer las personas que leen, asisten a una función de teatro o van a ver una película o un concierto, más esfuerzo tienen que hacer. Y cuanto más esfuerzo tienen que hacer, aquí normalmente no funciona la idea de satisfacción, de conocer, esta idea que decía Brecht también a través del teatro, sería bueno que la gente se conociera divirtiéndose, ¿no? Bueno, pues esta idea normalmente es bastante complicada si lo que se quiere hacer es un trabajo de mediación amplia, ¿no? Y eso lleva también a que en muchos casos lo que se prefiera sean obras
que más o menos reproduzcan alguna cuestión sencilla, que puedan ser comprensibles y así se obtiene una satisfacción inmediata, que es esta comprensibilidad, ¿no? Es por eso que generalmente en la izquierda el arte en general ha sido como un arte donde participaba sobre todo la comedia, donde se hacía sobre todo comedia, una comedia irónica, refrescante a veces, tanto en cine como en teatro, con la idea de decir, estamos en la lucha, pero no es el tiempo de desarrollar debates en la cabeza. Bastante tenemos ya con las batallas cotidianas, ¿no? Entonces yo creo que hay este punto. Y luego lo que ha sucedido ahora en tiempo de posmodernidad es que el tiempo que supuestamente deja el trabajo, que sigue sin ser el tiempo libre que deja el trabajo, que sigue sin ser mucho tampoco, lo que sucede es que se ha introducido esta ideología del cuidado de sí, no en el sentido que los filósofos y las filósofas planteáis, por tradición filosófica, sino en el más estricto estilo autoayuda. O sea, cuidado de sí es mi gimnasia, mis relaciones con el psicólogo, la psicóloga, mi tiempo para irme a la montaña y reflexionar sobre tal, y eso es un tiempo que no lo puede desplazar tampoco el arte. Entonces, cuando se busca arte, en ese sentido, también se busca para satisfacción de ese cuidado de sí, ¿no? Con lo cual, realmente hay una historia respecto a Eisenstein, el director de cine, que es que durante mucho tiempo estuvo dándole vueltas a una adaptación cinematográfica del Capital, de la obra de Marx, ¿no? Ni en la URSS ni en Estados Unidos, que estuvo un tiempo, consiguió que alguien le financiara el proyecto, pero él mismo veía que era como muy complicado el proyecto, ¿no? Y luego, por ejemplo, también tiene que ver con el hecho de las instituciones artísticas, ¿no? El propio Eisenstein hizo una adaptación de una novela de Theodore Dreiser que se llama Una tragedia americana. Hizo un guión por una productora de Hollywood, y en ese guión se planteaba, en los términos de lucha de clases, lo que Dreiser había planteado como una historia más o menos narrativa, crítica, así, con la que, por cierto, Dreiser estaba de acuerdo. Dreiser después se hizo comunista cuando todo el mundo rompía su carné. Dreiser se hizo del Partido Comunista Norteamericano, ¿no? Entonces, aceptó el guión de Eisenstein, pero nadie más, porque la productora dijo que eso iba a molestar, que eso no era una obra para proyectar, que en definitiva el arte tenía que ser, bueno, pues es una cosa que satisfaciera directamente y no darle más vueltas, ¿no? No sé si es un poquito... Bueno, quizá no sé si es un poquito irme de tema, pero el caso es que en las dos ponencias he visto que más o menos lo que primaba en un arte político era una especie de visibilización. O sea, ya sea a través de una representación de un escenario o a través de una codificación de un problema o de un proceso. Y entonces uno empieza a pensar que quizá lo que sobre en este capitalismo tardío sea visibilización. O sea, que está todo excesivamente visibilizado, incluso una especie de exceso de visibilización que impide el criterio. Y no sé si eso, para un teatro político, para un realismo comunista, como decía César, puede ser incluso un escollo. O sea, que solamente se trata de una visibilización. O sea, incluso en un momento, no sé si en un momento las vanguardias, Mayakovsky, no solo Mayakovsky, cuando decidían romper con una tradición, también hablaban de una especie de creación. Empezaba a sonar ya la idea de imaginación. O sea, ya no de representación, sino de creación de posibles. Y no sé dónde queda eso ahora mismo en el teatro político. Porque efectivamente, en el arte político, porque efectivamente en el teatro es donde más claramente se ve,
¿dónde quedaría el papel de la imaginación o si efectivamente la visibilización o solamente la representación es un escollo, un problema? Una cosa muy breve respecto a eso, que creo que por lo que hablas de exceso de visibilización también tiene que ver con un paradigma de alguna manera que culturalmente todo se establece desde patrones de la cultura visual, y lo visual está sumamente integrado también a un ordenamiento de una lógica de pensamiento y una lógica, por lo tanto, de leer las actividades de representación. Entonces, en ese sentido, y también que tenía que ver también con tu pregunta quizás, ahí digo de nuevo, el arte político cómo se hace o qué formas trata de, desde sus elementos propios del arte, poner en juego para quebrar esa lógica de pensamiento. Entonces, quizás habría que preguntarse, bueno, vamos a hacer una premisa creativa desde la cultura visual. Queremos jugar con los tiempos, es decir, si estamos en un tiempo de inmediatez, quizás lo que haya que hacer es justamente radicalizar el trabajo con el tiempo en la obra para poder quebrar ese imaginario a cómo se lee o cómo estamos acostumbrándonos a leer. Ahí no lo sé. Pero pueden haber, claro, maneras que desde la misma materialidad de la obra se genere, que esto siempre va de mano del contenido, pero también el problema del arte es artístico. Entonces también tiene que ver cómo quiero yo realizar esa obra, qué materiales y qué elementos planteo en la obra. Si quiebro entonces cómo se mira, cómo se genera ese imaginario, trato de imaginar de otra manera, por lo tanto, investigo en los elementos y en los soportes. Eso. Si yo no he entendido mal el planteamiento, podría decirse que hay muchas cosas visibles, pero no todas. No todas. De hecho, en el momento en que dijéramos todo esto es un gran lienzo blanco, bueno, rojo, lo que sea, ¿podríamos pensar que se puede visibilizar algo? Sí, en el momento en que hay un cuadro negro, ya contrasta. El problema no es, creo, de visibilización, el problema es que no hay teatro político, no hay arte político. Entonces, en estricto sentido, o sea, y además no en una ocasión aquí y allá. El problema es que no puede haber contraste, que es lo que haría la presencia del teatro o del arte político. No hay contraste y entonces uno cree que es que todo está allá, que todo es visible. Y justamente no es así. O sea, eso por una parte. Y además cuando, en el caso de que veamos como disfunciones, que eso es lo máximo que se puede ver en alguna película, disfunciones, el problema de la disfunción es que no es el antagonismo lo que vemos. Es una disfunción. Es decir, es una disfunción que puede ser corregida naturalmente por la reforma, ¿no? Y bueno, pues así es como andamos. O sea, hay un grupo de Barcelona que se llama España en Blanc que reclama el hecho de hacer gestos radicales. Bueno, esto es lo que no hay aquí. O sea, esto es lo que en general los artistas no se plantean, hacer un gesto radical, ¿no? Porque el gesto radical acabaría con esa supuesta visibilidad de todo. Pero el gesto radical tiene costes, evidentemente. Costes para los que lo realizan, y incluso un gesto reivindicativo, como es todo este contra el desahucio, este movimiento contra el desahucio por las hipotecas, ¿no? El máximo gesto radical es oponerse a un desahucio, que ya es un gesto. Pero no es este gesto que esperaríamos. No es un gesto conflictivo, es decir, no altera la relación de fuerzas ni reproduce la idea de que hay un antagonismo, es decir, que o están los bancos o estamos nosotros. Entonces, ese planteamiento nunca es visible.
No solo porque no lo haya, sino porque... Y en el momento que lo hubiese, desaparecería, yo creo que la idea esa de visibilidad. Y luego, con respecto al papel de la imaginación, claro, yo he dicho que uno de los aspectos de las tesis es la dilatación de la realidad. Si no hay forma de cambiar las cosas si no es dilatando la realidad, es decir, si no es imaginando o proyectando hipótesis. Esto es así, pero claro, el problema es que la mitad de las veces todas las fuerzas, por lo menos en el ámbito del arte, todas las fuerzas se van en acciones de protesta, vamos a decir así, necesarias, pero se va la fuerza. Y el tiempo para lo otro, el tiempo para pensar, como si ahora a las personas que están aquí dicen, pues haz una crítica de la razón práctica, una nueva versión de la crítica de la razón práctica, pero algo para mañana. Para mañana yo no puedo hacer eso. O sea, que requiere tiempo, requiere esfuerzo y tal. Y la imaginación, para poner en marcha la imaginación, todo el mundo tenemos la imaginación, pero ¿quiénes realmente la ponemos en marcha? Voy a poner un caso que puede ser incluso como ambiguo, ¿no? Pero voy a hacer una afirmación ambigua, puede parecer ambigua. Yo creo que no. Técnicamente, en estos momentos podemos suspender el capitalismo. Técnicamente. O sea, no es una cuestión de decir, no, es que las fuerzas que se concentran, no. Habría una explicación técnica que es las que nos llevan dando la tabarra a todos los técnicos economistas que dicen, no, es que hay que hacer esto, es que no sé cuánto. Bueno, técnicamente ya lo han demostrado. Por ejemplo, Michel Albert con la Parecon. Si usted pone en marcha la Parecon, se acabó el capitalismo. Pero así. Entonces la pregunta horrorosa es, ¿y entonces por qué no acabamos con el capitalismo? Y para eso, en parte, se requiere imaginación. La misma que han invertido esa gente en hacer ese proyecto, o la renta básica de los iguales, es decir, que han ido encontrando elementos porque han tenido tiempo y fuerzas para poder desarrollar toda una serie de herramientas que se pueden poner en marcha. Bien, también el arte debería tener ese tiempo para poner esas herramientas. Otra cosa es que, primero, que no hay en general quien se ponga a ello, y segundo, que cuando hay, pues no hay tiempo. O sea, pero que vamos, que es una idea necesaria, ¿no? A ver si consigo explicarme un poco respecto a lo que ha dicho. Es que tengo la vista, no recuerdo los nombres, Patricia. Y bueno, respecto a lo que ha dicho sobre una distinción entre lo que sería el arte político y el uso político del arte. Bueno, yo se lo conectaría así sin más con lo que se acaba de decir, el concepto de pensamiento, el tener que hacer un esfuerzo de pensamiento y mantenerlo y dar la batalla principalmente ahí, en el pensar. Yo creo que entonces el teatro como instrumento para tratar de cambiar las cosas, yo creo que tendría que dar la batalla sobre todo en el campo del pensamiento. Y entonces ahí es donde, por ahí tendríamos que ver qué es lo que había que meter, o sea, qué es lo que tendría que incluir el teatro. Entonces yo lo que diría, en principio, respecto a lo que ha dicho bueno, haría primero una réplica y, bueno, yo diría que la diferencia entre lo que sería el arte burgués y el arte tal cual se nos presenta y un arte político con un deseo de reformar las cosas, no sería que una cosa fuera política o no. En los dos casos tendríamos política. En el caso del arte burgués lo que ocurre sería pues, lo que nos explica Marcuse, que se genera como un pensamiento unidimensional en la esfera del teatro como en todas las esferas sociales.
un pensamiento unidimensional en el que resulta que nos mantenemos abocados a unas formas de representación, o sea, no nos representamos siempre la realidad de la misma manera. Decimos, esto es así, esto puede ser, esto no puede ser, y además de una manera, mostrándonos de una manera pasiva y servir, porque nos limitamos simplemente a acoger y adoptar lo que cualquiera de repente nos suelta. Nos suelta una afirmación, pues el proyecto político comunista o lo que sea no es posible. Y las argumentaciones no aparecen por ninguna parte, ¿no? Brillan por su ausencia. Eso forma parte de una maquinaria de represión. Entonces yo veo en el arte, en una representación teatral de carácter burgués, yo veo lo que afirma Marcuse. Hay una banalización de lo que son las realidades sociales, de la miseria, de los antagonismos de toda clase, los conflictos, las peleas, el uso agresivo del lenguaje, todo se banaliza, las posibilidades también, todo. Entonces, no es que no se haga política, claro que se hace política, se hace política burguesa, banalizando todo eso y diciendo, bueno, esto es así, es lo que dice el Marcuse, el sistema burgués tiene la capacidad de autogocitar, o sea, de recogerlo todo y de desactivarlo, o sea, tiene una enorme potencia de neutralizar, de desactivar todo tipo de pensamientos y de posibilidades. Entonces, bueno, yo no hablaría de arte político y de uso político, yo hablaría así a lo bruto de dos formas, de dos corrientes políticas, dos deseos políticos, dos proyectos políticos, sin más. Y eso sería como una réplica a lo que has dicho. Y después, ya para terminar, diría que en el teatro, como forma de una praxis, o sea, como elemento, como componente de lo que sería una estrategia o un plan para cambiar las cosas, el teatro sería importante y tendría, digamos, relevancia en cuanto que adoptase el esfuerzo, la tarea de pensar las cosas, o sea, la tarea de hacer un esfuerzo teórico serio y un esfuerzo teórico que tendría que ser mostrado en las propias representaciones teatrales. Yo lo que voy es que estamos acostumbrados bueno, yo voy por la calle, estoy acostumbrado a ver mendigos, gente por ahí pidiendo, me descompone el cuerpo. Bueno, yo puedo hacer una representación teatral donde muestre esas situaciones, donde muestre a los demás que eso es algo monstruoso y que es algo totalmente incoherente desde la consideración de que queremos, por ejemplo, instituir una sociedad que pueda llamarse realmente tal, o sea, una sociedad donde todos los elementos todos los individuos que están aquí, dentro del espacio geográfico, pueden ser llamados realmente miembros de esa sociedad, ¿no? No vale decir que todos estamos en el Estado, dentro de un espacio común, que vamos a establecer reglas, que vamos a mirar por el bien común, y después resulta que unos se da pues el fenómeno de la exclusión, y en la inclusión unos quedan dentro del aparato económico y otros quedan fuera, los mendigos, los que no han tenido trabajo, lo que sea. Entonces el teatro, a lo que voy, y ya termino, es que tiene que hacer un esfuerzo teórico, tiene que plantear, no solamente limitarse a representar esas situaciones dramáticas y a despertar la conciencia y el deseo de querer reformarlas, sino que tiene también que presentar en sus representaciones, en sus puestas, todas las ideas y las posibilidades teóricas y los argumentos, aunque eso lleve un esfuerzo. Porque si resulta que si nos limitamos a presentar situaciones dramáticas, pues ocurre que a muchos dice, bueno, pero vale, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? O sea, a la gente no le vale, a nosotros no nos vale que nos muestren situaciones dramáticas, nos vale que nos den argumentos sólidos, que nos expliquen cómo es posible. Solo por vía teórica, cuando ya se nos ha machacado mentalmente cómo las cosas son posibles, o sea, cuando se ha desarrollado, digamos, las teorías, las cosas, se han mostrado como posibles de un modo teóricamente fuerte, con un pensamiento fuerte, de carácter científico, aunque tenga un carácter hipotético. Bueno, la ciencia ante todo maneja la hipótesis. Yo podríamos meternos aquí con Bunge, con muchos autores, ¿no? Pero se trata de que, aunque sea hipotético, pero es científico, se trata de una presentación racional, fuerte, hipotética, que muestra unas posibilidades reales y muy fuertes, y mucho más racionales que lo que serían las posibilidades de la burguesía, que es todo un camelo.
Y ahí ya para terminar diría, quería hacer un comentario sobre un autor, un neoliberal, Robert Nozick. Bueno, pues este tal Robert Nozick a mí me da mucho la risa, me despierta risa oírle, porque nos monta todo un discurso sobre la racionalidad, la naturaleza de la racionalidad. Tiene un libro que se llama La naturaleza de la racionalidad, y te habla de lo que es racional, de lo que no es racional, te habla de la postura máximamente racional, del optimista, del pesimista, cuando eres pesimista de una manera racional, cuando eres optimista, y después resulta, y te habla de opciones, monta todo ahí, todo un aparato conceptual, que bueno, está muy bien, sí, yo estoy de acuerdo, pero es que resulta que este hombre, al final resulta que es un neoliberal, o sea, a la hora de plantearse el comunismo como posibilidad, o sea, la organización realmente social de las personas, es una actitud y es una opción más racional, mucho más posible, que la actitud burguesa, y resulta que no, que nos dice que no, que la actitud racional, o sea, que la actitud burguesa y la sociedad burguesa es una opción mucho más racional. O sea, es como construir toda una teoría conceptual sobre la racionalidad y después tirarla por la borda, no aplicarla para nada. O sea, esto es realmente sorprendente. No para nada más. Bueno, estábamos hablando de movimientos sociales, ¿no? Politización y arte, ¿no? Bueno, yo estuve en Chile la primera parte del año, y lo que más me dejó, o sea, yo creo que me quedé perplejo, o sea, la perplejidad era la sensación dominante, ¿no? Porque de ver cómo, ¿cómo decir? Desde las tomas universitarias de los estudiantes, ¿no? Se producía arte, o algo parecido a arte, gracias a que había tiempo, porque claro, llevaban mucho tiempo ahí encerrados, y como desde abajo se resignificaba, se tomaban canciones pues que estaban los hits del momento, o canciones que todo el mundo conocía, ¿no? Y se modificaba la letra, y después se hacían puestas en escena, ¿no? En la calle, o se grababan dentro de las universidades. O por ejemplo, también me acuerdo una cosa que fue muy sonada, el hit de Thriller, ¿no? De Michael Jackson, que hicieron toda una puesta en escena al lado del Palacio de la Moneda, con miles de personas, ¿no? Bailándolo. Y entonces todo eso surgía de la espontaneidad, realmente de la gente que tomaba productos culturales, ¿no? Y los espontáneamente, ¿no? Y los resignificaba, dándoles un cariz político, ¿no? Claramente político. Y yo no entendía muy bien cómo eso pasaba de repente, cómo se pasaba en el mes de abril, eso no ocurría para nada, nadie hablaba de eso, y de repente había una explosión y surgían por todas partes, por todas las tomas, canciones, parece que unos competían con otros a ver quién hacía la precio mejor, ¿no? Y luego, eso a mí me llamó mucho la atención. Y luego, por otra parte, es cierto que los medios de comunicación solían comparar mucho, hacían buenos y malos muchas veces, ¿no? Y las manifestaciones, siempre resaltaba mucho que en las manifestaciones había mucha imaginación, ¿no? Es decir, estos estudiantes que están demostrando todas sus potencialidades, ¿no? Y se disfrazan y hacen espectáculos y tal, esos son los buenos. Y por otra parte están todos los que terminan las manifestaciones pegándose con la policía y causan disturbios y tal, ¿no? Y no sé hasta qué punto, en ese sentido, como lo que decía Romina, el arte, que sin embargo surgía de abajo y con un claro sentido político, era utilizado por los medios de comunicación como para, no sé, moderar realmente la protesta, ¿no? Bueno, a eso quiero hacer un pequeño comentario que, claro, lo que pasa es que, claro, aparecen un montón de manifestaciones artísticas, podríamos decir, o de acciones de arte política en este contexto de las movilizaciones estudiantiles. Ahora, muchas de ellas espontáneas y con muy buena intención, pero que no tienen un real carácter como de ruptura. Otras que sí fueron más elaboradas, y estas que tú dices, claro, que fueron mediatizadas y son espectacularizadas. Por ejemplo, el Thriller que fue como tan famoso,
y que incluso empieza a espectacularizar el movimiento estudiantil más que ayudarlo en su potencia política. Pero, por ejemplo, también otras actividades que no salieron en la televisión, como los estudiantes de arte, de Bellas Artes, se juntaron, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes, que es la institución de las artes visuales y que por supuesto es muy pulcra, qué sé yo. Hicieron una asamblea de más de 300 estudiantes ahí y llegaron con unos instrumentos, y en el fondo este espacio institucional del arte se quiebra a través de la acción y no del discurso. Y esta asamblea de estudiantes de arte han tenido un montón de acciones que no han sido las mediatizadas. Por ejemplo, como cuando empezó este asunto de los paraguas, no sé si... que después hubo una de las manifestaciones porque había lluvia y fue como la manifestación de los paraguas. Bueno, una de las primeras fue que estos estudiantes de arte fueron con unos paraguas a protegerse del guanaco. El guanaco es el carro que lanza agua. Entonces le pusieron no más lucro, en fin, a estos paraguas. También jugando con la contradicción de lo pacífico o violento en la manifestación. Entonces poniendo un poco en crisis esta resistencia de estar ahí con estos paraguas en esta manifestación, que por supuesto fueron destruidos por las fuerzas especiales, ¿cómo dicen? Antidisturbio, de manera muy brutal, porque allá es muy violento lo que está pasando, hay enfrentamientos, digamos, directos, ¿no? Y eso después se hizo un análisis más bien teórico respecto a ¿qué pasa con la violencia? Con estos estudiantes que están manifestando a través de una especie de acción artística, pero que al mismo tiempo sí son violentados y sí empiezan a aparecer las ganas de violentar, ¿no? Entonces hay una contradicción también ahí, y al lado que estaban los otros tirando piedra, entonces era como... O también hay un asunto que las danzas calles, que un colectivo de danza, mientras están las manifestaciones, bailan entre medio de los gases lacrimógenos y todo esto, y tratando de poder aplacar un poco, pero al mismo tiempo también poniendo en crisis este asunto de la violencia, ¿no? y de lo pacífico, pero que escapan a estas expresiones mediáticas. Yo creo que una de las más importantes fue la que se hizo en el Bellas Artes, sin duda, que tuvo un contenido político respecto a la institución arte. Y quiero hacer un comentario respecto a lo que tú dijiste, que claro, si bien es cierto, podríamos decir que sí, todo arte es político y obedece a política. Sin ánimo de hacer una categoría, a lo que hacía referencia también el texto, era que el arte político se preocupa y trata de revelar por qué esas situaciones de miseria, por ejemplo, que muchas veces en el teatro burgués son planteadas como, mira, pobre gente que le toca pasar esto, como si fuese una cosa del destino o porque los seres humanos hay algunos pobres y otros ricos, y bueno, así es. Se preocupa justamente de develar esas causas en términos estructurales. Entonces, en el fondo, está hablando del poder y de la condición opresor, oprimido y de la estructura dominante. Y de eso tendría que hacerse cargo como arte militante y arte político que pretende modificar el imaginario y las relaciones sociales. Eso era lo que... Pues al compañero hay como hacer un añadido, ¿no? Has dicho la última parte, esto de que el arte o el teatro debe, aparte de escenificar un drama, pues proponer cosas, ¿no? Entonces ya como que veo que es dos caras de la misma cuestión, ¿no? Que es el qué hacemos y el cómo lo hacemos, y además como problema, ¿no? Que en la Facultad de Filosofía está bien que salga la palabra problema, porque no es algo negativo, ¿no? Sino que es precisamente como una propuesta de trabajo. Y una cuestión para César, pues el otro día estuve en la exposición esta, que es súper interesante, no sé si la conocéis, en la Fundación Juan March, sobre pues, arte revolucionario ruso.
Entonces, bueno, hay varios artistas, Neca es como más famoso, pero hay mucha gente ahí, y no solamente pintura, a lo que voy. Que digamos como que hay dos partes, ¿no? Está la parte más revolucionaria y la parte oficialista estalinista, ¿no? Podríamos decir. Entonces, has hecho un comentario que digamos que has dicho que el realismo que se da en época de Stalin es más burgués que socialista. Entonces, después de haber visto esta exposición y ver la época oficialista, estalinista, realista, pues me llama la atención lo que dicen, entonces me gustaría que me explicaras, aunque fuera brevemente, por qué es burgués este arte y cómo debería ser si fuera socialista. Bueno, pues esto es un debate de hace tiempo y lo voy a intentar resumir. Se supone que el realismo socialista es lo que vino con Stalin, eso es lo que nos han contado, y que remitía a un tipo de arte oficial. No sé por qué en general cuando se habla de Cuba, se habla de la URSS, se habla siempre de arte oficial, y Antonio López no es un arte oficial, por ejemplo. Podríamos discutir eso, porque oficializado por lo menos está, ¿no? Pero digamos que el arte que se hace en la época de Stalin, digamos, que se llamó realismo socialista, se supone que se contrapone a algo. Se entiende que es realismo socialista porque se contrapone al realismo burgués. Entonces, yo, como acepto las tesis de Althusser de que el problema no es cambiar los elementos, no es la inversión, sino cambiar la problemática, entonces lo que digo es, no puede ser el realismo socialista un arte que lo único que hace es contar la misma historia, solo que en lugar de hablar de los criados y los señores, lo que habla es de los obreros y los campesinos. Si deja intacta la estructura narrativa, entonces lo que estamos es en una especie de ¿cómo se llama?, de juego de manos. Es decir, sí, le estoy diciendo que esta es la... Entonces lo que se ve en la pintura, lo que se ve en el cine, lo que se ve tal, es, por una parte, historicismo, que es lo que se hizo, lo que desarrolló ampliamente el arte burgués, el historicismo, es decir, vamos a contar nuestra historia triunfal, entonces nuestra historia triunfal tiene héroes, pues Nevsky tiene héroes, pues Stalin y otros tienen héroes, y cuentan se hacen un montón de películas que tienen la misma estructura de heroicidad hecha por héroes de la... ¿no? Entonces, la misma estructura. En narrativa lo mismo. En vez de contar la historia de una saga familiar de la clase burguesa, de cómo hace sus fábricas, cómo tiene hijos, tal, pues entonces voy a contar la saga familiar de una modélica clase obrera. Pero la estructura es la misma. Lo importante es que se hayan cambiado los personajes de clase no hace que se haya cambiado la problemática, porque el problema es que el realismo socialista se supone que tendría que romper con el realismo burgués. Tendría que ser otra forma de mirar el mundo, ¿no? Otra forma. Entonces ahí está el productivismo, que es el mismo desarrollismo burgués, es decir, todo igual. Pero, ¿qué sucede? Que si hay un realismo socialista, Mayakovsky, Tertiakov, Eisenstein, esos realismos socialistas, ese es el realismo socialista, porque ahí hay una revolución, ahí hay un corte radical con los planteamientos del realismo burgués. Precisamente porque eso que sería el realismo socialista lo han querido desvirtuar llamándolo vanguardia. Entonces, mi tesis es, si hubo realismo socialista, el realismo socialista es lo que habitualmente se llama vanguardia soviética, y lo que vino después es un sucedáneo del realismo burgués, con unos cambios, como una especie de...